Saludos y feliz Halloween. Encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras al otro lado de la pantalla, pero muy, muy cerca. Estaba dándole vueltas al concepto de imaginación y creatividad, desde luego un elemental absolutamente epicéntrico en el género de terror, como si no concebir mundos alternativos, más allá de los límites de lo posible, de lo racional, en algunos casos incluso funcionando como más que posibles. El caso es que hablamos sobre ese tránsito desde la realidad hasta pues la médula y el confín de las sombras, una especie de caída en el abismo e incluso el abrazo del escalofrío. Es algo que siempre me ha obsesionado, especialmente a través de la lente, de la mirada de la infancia, de los niños. Ese instante en el que aceptamos el reto, las reglas del fantástico, la suspensión de la incredulidad y nos sentimos de alguna forma abducidos, voluntariamente, eso sí, por el mundo de lo irracional y lo desfamiliarizado. Hablamos de lo escalofriante, hablamos también de un paso, de un trayecto. A mí me gusta referirme a ello como una suerte de ensoñación. Así lo concebí precisamente en mi último libro, La piel leve, una obra en la cual el protagonista, Denia, un niño, es invitado a un lugar más allá de lo comprensible, el teatro va, por un peculiar y singular mago que le refiere una serie de historias sobre la vida en un ambiente de incertidumbre y también de claroscuro. Voy a ilustrar precisamente ese concepto del trayecto, del paso más allá, de lo real a través de ese tránsito de Denia hasta justamente el teatro va. Entre las comisuras de Quimera vio una enramada lejana y próxima que olía a mortaja. Siguió caminando. La senda se hizo angosta entonces y le pareció que entraba en una vena agrietada. Receló solo por un instante. ¿Por qué no? Siempre hay tiempo de volver. Y presintiendo de nuevo aquellos ojos glaucos, recordó una noche señalada, años atrás. De improviso, la cera volvió a encantar sus yemas y quiso recordar. Había sido entre la niebla, durante la víspera del otoño, oscura y llena de espejismos, y se había anunciado tras remar él con mirada por el paisaje de infancia y arrancar sombras de aquella enramada frente al ventanal de su estancia. Dos figuras rumiantes de alcahueta, apostadas allí fuera entre los árboles, aparecían desdentadas, inertes, y entre sus sayos llenos de animales deshuesados había descubierto el pequeño Denia, una tiara de ramas raquíticas, encontradizas, y una expresión sonriente sumida en la distancia. Era sólo un esbozo, tal vez imaginado, pero dos leves espasmos de brisa le bastaron a aquel espantapájaros para cobrar vida, a punto de sincerarse la nueva estación. Aletearon sus palmas, ebrias de esparto y cáscaras de nuez. Se levantó en vuelo desde su nido, con aquel atuendo de hilachas negro, abotonado al azar y extenso, celosamente ceñido, como una sotana sin pudor. Los ojos, salidos de sus órbitas, eran como un recuerdo incandescente, hacían aún más histérica su sonrisa de anhelo afligido. Parecía preso o cauto, atravesado quizás por las ramas, momificado en un mimbre de luz que invitaba a contemplarlo y a guardar. Y así, Denia lo había observado cada atardecida desde aquella ventana sin párpados, a medida que maduraba o se disecaba el otoño, mientras sus tonos se hacían gélidos y a los umbrales acudían los presagios. Una noche, abrazado a la almohada, presintiendo su resplandor amortajado, el espanto en sotana había entrado, por fin, a través del tragaluz, sigilosamente, flexionando el cristal con destreza, atravesándolo sin provocar una lluvia de esquirlas. Y luchando contra sí mismo, incapaz de conservar los recuerdos de claridad, aquel monstruo se había inclinado sobre el niño para lamer su cuerpo, todo su lado diestro. Lo mustió y lo calcinó, delimitando una grieta oscura e instaurando el hórrido betún de la enfermedad. Desde entonces, el contagio se había extendido
por todo su cuerpo sin remedio. Habían brotado las algas de ceniza, luciendo y germinando en una cruel primavera sin credo. Y el espantapájaros, siempre él, aunque el pequeño no lo había delatado, había permanecido encadenado a las ramas y los nidos vacíos, sumido en delirios de arrepentimiento, apareciéndosele noche tras noche, contagiándolo más, aunque en realidad deseaba sanarlo. Denia recordó aquello que siempre había tenido presente y siguió caminando, alejándose de casa. La lluvia, como los demás tormentos de zozobra, lo caló aún más hasta desteñir sus huesos, encorvándolo por momentos. Denia recobró el pulso y vaticinó el desenlace del camino. Llegó antes del amanecer, casi por intuición o siguiendo las pavesas de aquel susurro interior. Logró orientarse en la nada. Había dejado de llover y apenas notaba ya las suturas del frío entre las arrugas de aquel atuendo fino y desgastado. Sus manos, sin embargo, seguían entumecidas, presas de la escarcha y el tránsito. El último vals de tormenta había quedado atrás entre las arterias de niebla, justo al pisar la vereda empedrada del camposanto, entre el algodón de las sombras. De esta forma, Denia se acerca al Teatro Ba. El Teatro Ba. Estandarte en el paisaje de las afueras, aquella construcción imantaba el vuelo de los pájaros de mal agüero. Parecía extinto, morbosas las costillas de su techumbre grisácea, sin estabilidad, carcomida e improvisada. Sus ventanales, delicadamente vencidos a un lado, parecían colgaderas de desgarro. Deslucían emparedados al silencio aquellos cortinajes de bruma y desencuentro. Y nada respiraba entre aquellos muros. Las madrugadas de inviernos infinitos y sin purga habían legado pecados de salitre y mugre sobre los goznes de sus contraventanas, que lucían lustre intermitente al batirse y drenar la tiniebla, especialmente en días de ventisca acusada. Denia conjuró el suspiro de la senda en un solo instante. Se hallaba ya en el umbral, cuando los últimos cendales de noche se deshicieron ante aquel portón de hojas endebles. La aldaba, un triángulo de tonalidad ósea, desplazado a la derecha, invocando la asimetría, tembló sobre su sombra, percutiendo con latido insomne y rotundo. El sordo lamento se entremezcló con un repentino aspaviento de notas de piano que provenía del interior del teatro, un capricho que hizo enloquecer al silencio. A un lado, flanqueada por dos columnas astilladas, figuraba la taquilla, cosida con remiendos de hierba a la fachada, con marco evanescente, similar a labios sin esencia. El ventanuco dejaba ver un espacio desolado y siniestro, colmado de ausencias y resonancia, atravesado por listones de madera y bóvedas desprendidas. La puerta se entreabrió y una mano trémula de dedos porosos, unidos por hilos de luminaria, emanó de la oscuridad acariciando la madera, moldeando formas en ella, rostros, muecas y cuencas purulentas. Interpretando aquel gesto como una bienvenida, el pequeño accedió al interior del teatro. Fluyó sutilmente atravesando el umbral aquel lienzo de fantasmagoría. Toda la oscuridad del vestíbulo germinó con el eco de la enfermedad en su ser. Era un espacio infinito, demarcado por efluvios de neblina y candelabros de bronce, con velones del desasosiego sin prender. Había placas de brillo tullido adosadas a los desgarros de papel pintado, insinuando la ansiedad de aquellos tabiques roídos por doquier, ángulos imposibles hacia una oscuridad más incomprensible y solemne. También varias claraboyas de perímetro descarnado, proyectando plumas y ácaros en suspensión, como haces de un amanecer engañoso. De repente, desplazándose de un sitio a otro, una silueta puntiaguda, enfundada en levita negruzca y densa, con bordes de loto, comenzó a tejer una hilera de peldaños fibrosos hasta un ventanal sin marco, y tras el cristal, un escenario,
en el vacío. Denia entabla diálogo con este mago que lo recibe, y justamente al final de este primer capítulo, titulado Grotesca, se aboca a escuchar la primera de las historias que ha de contarle este singular personaje. Y el final del capítulo lee así: no vayas. Un niño que se sumergió en aquella oscuridad sin retorno. «Shh, Denia», llamó su atención el ser macabro. «Atiende al cuento de la grieta». «No quiero estar aquí», sollozó el niño, espantando los ojos. «Toma la carta». El mago sonrió, acariciando las figuritas del carro. «Denia». Tras un relámpago fugaz, comenzó el primer truco o credo del ilusionista, representado en aquel teatro de títeres. Lo relató él, leyendo la hoja mordida y blandiendo su bastón de forja. «Señoras y señores». Y su voz silenció todo. Muchísimas gracias y feliz Halloween.